100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. De estar aquí en estos momentos en Estados Unidos es buscando la ayuda, que haya justicia y verdad por la muerte de mi hijo y al igual de todos los otros jóvenes. En total son 17. Mi nombre es Flor Hilda Hernández González. Mi hijo desapareció el 3 de enero del 2008, falleció el 15 de enero del 2008. Volví a tener noticias de él hasta los 8 meses, de que él se encontraba en una fosa común en Ocaña Norte de Santander. Yo dependí económicamente de él, totalmente, los hermanos. Para ese entonces 2 sobrinitos. Para mí fue duro cuando me informaron de que él estaba muerto en Ocaña en una fosa común que había sido dado de baja por el ejército en combate, que los pasaron por subversivos cuando ellos no lo eran. Pues tengo la fe en Dios y la Santísima Virgen de que este giro que estamos haciendo no es perdida, porque de todas maneras lo que yo estoy buscando es que se sigan los procesos y que no quede en el olvido las cosas, y tengo mucha fe que con estas entrevistas aquí, la gira que estamos haciendo, conseguimos con la ayuda de Dios eso y las personas que nos puedan ayudar para presionar al gobierno de Colombia para que la muerte de los jóvenes no quede en la impunidad ni en el olvido. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Al igual que en ocasiones anteriores, hoy tendremos como tema principal 2 de los delitos cometidos en la historia del largo conflicto colombiano. Ellos serán los denominados falsos positivos y también aquel atroz delito del reclutamiento forzado de menores. Escuchábamos al inicio del programa el testimonio de Flor Hernández, una de las madres de Soacha que fue víctima debido a la desaparición, muerte y asesinato de su hijo, quien sería presentado posteriormente como un guerrillero, y años después, tras las investigaciones, nos daríamos cuenta que esta también era otra víctima de los denominados falsos positivos, ocurridos sobre todo por aquella época del año 2008 en Soacha, Cundinamarca. Y vamos a comenzar hablando de ese tema. Hoy tenemos como invitado al profesor Iván Ríos, quien nos contará sobre estos 2 delitos que hemos mencionado al inicio del programa. Profesor Iván, vamos a entrar un poco en materia y vale decir inicialmente que ese concepto de falso positivo de hecho es como un eufemismo creado sobre todo, por decirlo de alguna manera, en la jerga colombiana, porque si fuésemos a ser estrictos, el término oficial sería el de ejecuciones extrajudiciales, que de alguna manera pues es el que se reconoce tanto a nivel internacional como también en la jurisprudencia nacional. Pero profesor Iván, hagamos un poco de recuento histórico. ¿Qué podríamos decir de que cuándo es que comienzan o nacen estas ejecuciones extrajudiciales, al menos en el contexto colombiano? En el escenario del conflicto y la guerra irregular reconocemos esos decesos de población a manos de la fuerza pública a partir del estudio del Centro de Investigación y Educación Popular, Programa para la Paz CINEP, desarrollado por Alejandro Angulo Novoa, en donde entre 1988 y 2011 reconoce 941 casos, resaltando que entre los años 90, es decir, 1993 y 1996 es donde hay unos picos más altos, donde superan las 100 víctimas, y en 2004 y 2005, 122, 131, y para 2007, que se alcanza el pico más alto, son 355 víctimas. Se dice también en esos informes que ya de alguna manera se hablaba del tema de ejecuciones extrajudiciales desde la época de Turbay Ayala, sobre todo debido al conocido Estatuto de Seguridad que se había mencionado aquí en un programa anterior. Ya lo mencionábamos al inicio al escuchar el testimonio de esta mujer, Flor Hernández, que fue tal vez el periodo 2004-2010 en el que este tema de los falsos positivos, o mejor, ejecuciones extrajudiciales, tomó protagonismo. Pues fue allí alrededor de una serie de situaciones que este delito luego se conoció
en los medios de comunicación. Profesor Iván, ¿qué fue lo que pasó en Soacha para que este asunto tomara protagonismo? Allí se señala que por avanzada de las fuerzas militares, un episodio a finales del 2008 donde se desaparecieron 19 jóvenes sin ninguna causa aparente. Y entonces es allí donde este movimiento de mujeres reivindica esos reclamos por realmente esclarecer qué es lo que había ocurrido allí. Al igual que eso sucedido en Soacha, pues en muchas partes del país empezaron a surgir investigaciones, trabajos periodísticos, donde se mostraba que en muchas otras regiones también pues se había presentado este fenómeno. Profesor Iván, tenemos que empezar también a decir que hay unas causas relacionadas con el tema de los falsos positivos. De alguna manera esas situaciones se han dado, sobre todo dicen algunos investigadores, debido al tema de las recompensas. ¿Qué podemos decir en relación con ese tema? En medio de estas condiciones de conflicto se reclamaban aciertos para la fuerza pública. Por el Ministerio de Defensa surge la Directiva 29 de 2005, donde se reconocen incentivos económicos a los agentes de la fuerza pública por mostrar resultados de baja a la guerrilla y paramilitares. Entonces, y se establecen unos planes en el cuadro, incluso en el estudio que señala el profesor Angulo, de 180 salarios mínimos, es decir, casi cerca de los 68.760.000 por cabecillas en los que se demostrara planeación, autoría intelectual de los acontecimientos, y hasta 10 salarios mínimos por autores materiales de las acciones terroristas. Este tipo de incentivos que han sido muy comunes en la historia del conflicto nacional, sobre todo se puede ver en los años 80, cuando en las propagandas televisivas y en algunos otros escenarios se hablaba de cómo había recompensas para los narcotraficantes, al menos sus aliados y todo esto, y en ese contexto pues el Ministerio de Defensa dijo que era normal dar ese tipo de recompensas. Sin embargo, como para muchos investigadores es claro, pues este tipo de recompensas generaron que muchos oficiales pues utilizaran estrategias no debidas que terminaron en el tema de las ejecuciones extrajudiciales para cobrar recompensas, ganar permisos, tener de alguna manera referencias asociadas a lo que tenía que ver con las cifras en cuanto a los muertos, y sobre todo decir pues que se iba ganando la batalla o la guerra contra los movimientos insurgentes. Muchos comités de derechos humanos, organizaciones civiles, nacionales e internacionales, hablaron de esta situación, pero es interesante referir lo que entidades como Human Rights Watch, en cabeza de su entonces y hasta ahora presidente José Manuel Vivanco, pues han analizado sobre este tema. Profesor Iván, ¿qué podemos decir de los informes presentados por este organismo no gubernamental? Claro, entre muchas cosas que examinaron, se reconoce los incentivos, no solamente económicos, sino también los réditos que les podía eso significar en materia de reconocimientos, condecoraciones y ascensos. Y pues en su estudio, también publicado en el año 2015, identifica 1.287 episodios de falsos positivos. A su vez, la Fiscalía reconoce en este sentido 5.137 investigaciones adelantadas, 1.387 procesos judiciales llevados a cabo por la Justicia Penal Militar y 923 condenas. Es muy importante aclarar acá que desde el año 1991, con la entrada en vigencia de la Constitución, que hasta hoy nos rige, pues la justicia penal militar sigue siendo relevante, pero la Constitución es muy clara que en hechos violatorios, de alguna manera incluidos estos conocidos como ejecuciones extrajudiciales, pues la justicia penal militar tendrá que remitir estos casos hacia la justicia ordinaria. Es por eso que muchos investigadores sostienen que muchos de los casos de los llamados falsos positivos se han quedado perdidos en las instancias de la justicia penal militar y que no han llegado hasta las instancias ordinarias. Ese ha sido pues un debate durante los últimos años. Vale decir acá también que a lo largo de los últimos años, algunos coroneles militares y algunos soldados rasos que han sido capturados, algunos de ellos condenados por este tema, pues muchos de ellos siguen negándose hasta el día de hoy a reconocer este tipo de acciones, mientras que otros, después de varios procesos, pues han empezado a contar lo que podríamos decir la verdad de esta situación. Podemos mencionar aquí
el caso del coronel Robinson González del Río, quien después de haber sido capturado y empezar sus audiencias tiempo después, confesó ser el responsable de una serie de operaciones entre las que aparentemente cayeron 27 personas muertas, muchas de ellas pues posteriormente consideradas como falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, y en varias de las audiencias y entrevistas a los medios de comunicación el coronel Robinson pues declaró sobre este tema y finalmente pues terminó acogiéndose a la Justicia Especial de Paz, esperando que su caso sea analizado y posteriormente pues reciba una condena. Así también el caso de unos militares en el departamento de Casanare, en el que recientemente, podemos decir año 2017, reconocieron haber sido los causantes de el asesinato de unos jóvenes que serían presentados luego como militantes de la guerrilla en combate entre los años 2006 y 2007, y ellos reconocieron finalmente pues que eran también estos chicos fruto del tema de los falsos positivos. Con eso entonces pues damos al menos un bosquejo general a lo que este delito ha significado. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El hecho que me llevó a retirarme de la guerrilla fue por lo que yo miré a muchos casos de que de pronto algunos compañeros míos por alguna cosa que no daba para, sí, no era de mayor gravedad, cualquier cosita que hacían de pronto, por ejemplo, como quedarse dormidos en la guardia, o sacar algo de impermiso, o no obedecer una orden, por eso eran convocados a un consejo revolucionario de guerra, donde a 3 de ellos miré que fueron fusilados y enterrados por allá, por cosas de que no valen la pena, ¿cierto? Entonces eso a mí me motivó para salirme de allá, para no seguir por allá tras de nada, solamente esperando de que lo maten a uno y por allá sufriendo tras de nada. Y pues la verdad pues eso fue lo que me motivó a salirme de por allá, y pues a mí me dieron permiso de venir por ahí. Entonces yo aproveché para volarme y desmovilizarme, para más tarde tener un mejor futuro, una mejor vida, quizás de pronto pueda seguir mis estudios, de pronto más tarde ayudar a mi familia, sí, salir adelante. ¿A los cuántos años fue reclutado usted? A los 14 años. A los 14 años. ¿Cómo se lo lleva a la guerrilla? ¿Cómo lo recluta la guerrilla? Pues porque un muchacho me dijo, uno de esos de finanzas que anda por ahí cobrando las extorsiones, me dijo que eso era muy bacano, que mantenía un diario por ahí en la población civil con buena plata, buenas pistolas, eso era lo último. Entonces por eso yo me dejé creer y listo, yo me fui. En la casa donde estábamos, un sitio me dijo que no, que eso era pura carreta, eso era, o sea, eso lo que me dijo era absurdo, eso era pura mentira, él me contó más o menos cómo era la situación. Entonces luego yo le dije a él que yo ya no me iba por allá, porque eso me aburría por allá, que eso era muy duro. Y él me dijo, no, ya baila, ya le daba la voz de que me iba, entonces ya me tocaba firme. Entonces pues, me tocó firme de una vez. Lo que no me pareció bien, que me motivó también a salirme allá, es por ejemplo como si uno tiene la compañera sentimental y la embaraza o algo, pues entonces la señora por eso recibe el Consejo Revolucionario de Guerra, y quizás de pronto por eso no la maten, pero pues entonces le hacen un legrado, se le dan las pastillas y unas cosas, y ahí le hacen abortar el bebé, y luego de que ya se alivia, pues entonces la castigan, un castigo muy demasiado duro, solo por eso. Escuchábamos el testimonio de uno de los tantos personajes que ha sido reclutado en la historia del conflicto colombiano, en este caso un reclutado por las FARC en su momento, pero no quiere decir eso que otros grupos al margen de la ley, guerrillas y también paramilitares no hubiesen reclutado. Con ese testimonio pues entendemos un poco acá que el reclutamiento pues también es un delito atroz y es considerado por la jurisprudencia internacional como un delito de lesa humanidad. Al día de hoy en muchos territorios del mundo
países del África, países de Centroamérica como El Salvador y Guatemala, que también sufrieron este vejamen del reclutamiento de menores, pues siguen hablando del tema y además siguen pronunciándose y buscando a muchos de estos personajes que en su momento fueron reclutados y que hasta el día de hoy no han aparecido. Siguiendo con esta conversación con el profesor Iván y ahora refiriéndonos a este tema del reclutamiento forzado, profesor, hay un concepto bastante interesante, o al menos pues que trata de darnos orientación sobre este tema, ese concepto del niño soldado. ¿Qué entendemos por eso, profesor? Este fenómeno del reclutamiento de menores se reconoce como un delito recurrente, en donde tiene un carácter forzado y se vinculan a los grupos armados organizados, ya sea el Estado o ejércitos regulares o irregulares. Y este concepto es traído a colación por la investigadora Marcela Arellano, en donde cita que son estos jóvenes menores de 18 años vinculados a estas estructuras organizadas en un escenario de conflicto armado, pero no solamente cumplen aquellas tareas relacionadas con el combate o los enfrentamientos, sino que también llevan a cabo otras tareas o cumplen otros menesteres como cocineros, atención a los soldados heridos, como mensajeros o centinelas en los campos de organización. Es muy interesante ese tipo de informes porque empiezan también a mostrar lo que ha sido un trabajo de campo exhaustivo, además de entrevistas e investigaciones en relación con el reclutamiento forzado. Y ya lo mencionábamos ahora en el otro tema, también Human Rights Watch tiene aquí un informe del año 2003 en el que reseña la incorporación de menores a las filas de grupos al margen de la ley. ¿Qué podemos decir sobre ese informe, profesor? Human Rights Watch señala que aunque es un fenómeno del que se tienen antecedentes en la década del 50, en donde sencillamente la presencia de los menores es el acompañamiento a sus familias en los campos de refugiados, ¿cierto? Jamás vinculados a los combates. Hoy sí se identifica como una novedad, ¿cierto? Si bien es recurrente, se identifica como una novedad a partir de la década de los 90 a través de las campañas de reclutamiento por grupos de guerrilleros y paramilitares. Y es así entonces donde se reconoce una participación cada vez más significativa en sus filas. No podemos dejar de citar aquí un informe de la investigadora Natalia Springer, quien en el año 2012 lideró un texto que tituló Como corderos entre lobos, un trabajo en el que exhaustivamente desarrolla el tema del reclutamiento forzado y que además de analizarlo políticamente y estructuralmente en relación con los conflictos internacionales y específicamente el conflicto colombiano, pues también tiene una serie de testimonios de personas que fueron reclutadas y luego se desmovilizaron. En un apartado de ese informe sostiene la profesora Springer lo siguiente: los niños y niñas no se vinculan a los grupos armados por su propia voluntad, ni cuentan con el criterio o la formación intelectual para tomar una decisión de ese resorte en total libertad. Tampoco ingresan a estos grupos armados ilegales porque les distinga un gusto especial por las armas y los uniformes, ni por causa de la pobreza en sus hogares, ni porque estén marcados por una naturaleza violenta. En ningún caso en el reclutamiento media la voluntad de los niños y las niñas. El reclutamiento en naturaleza se asimila en gran medida a los mecanismos usados por las mafias dedicadas al tráfico de personas. Es un acto de fuerza, facilitado por la vulnerabilidad social y económica de los afectados, pero que de ninguna manera tendría lugar sin la existencia de un conflicto armado, cuya violencia produce dinámicas que alienan todos los derechos y las libertades de las comunidades sometidas y arrastra consigo, especialmente, a las personas más vulnerables, entre ellas los niños. Profesor Iván, después de escuchar esta referencia que hace la profesora Natalia Springer, vale la pena preguntarnos entonces cuáles son esas causas por las que de alguna manera los niños terminan vinculados a estos grupos, sobre todo, como lo estamos diciendo aquí, pues reclutados forzadamente. En la misma línea de la investigadora Natalia Springer, identificamos no solamente la vulnerabilidad social y económica, sino también que reconocen también causas institucionales en el orden de la seguridad y las garantías, también con antecedentes de trastornos físicos, psicológicos, familiares en el marco del conflicto. Asimismo reconoce en la línea de esa investigación el profesor Andrés Fajardo un adoctrinamiento con lecciones impartidas desde el miedo.
Vale decir que muchos niños dieron su testimonio para estos informes. Algunos hablan de que les ofrecieron desde 5.000 pesos por día hasta 50.000 pesos al mes. Otros hablan de que huyeron de sus casas porque eran violentados. Muchas niñas también huyeron de sus hogares porque tal vez habían sido abusadas sexualmente. Pero también hay que decir que muchos fueron violentamente arrancados de sus familias y también de sus territorios para que fueran a pertenecer allí. Es decir, fueron reclutados en contra de su voluntad. Profesor Iván, si tuviéramos que hablar un poco de cifras en relación con el tema del reclutamiento forzado, ¿qué podemos decir? La Agencia de Periodismo Aliado de la Niñez, el Desarrollo Social e Investigación, PANDI, identifica que entre 1985 y 2014 hay 7.772 casos de niños vinculados antes de los 14 años de edad. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre 1999 y 2015 reconoce 5.708 menores vinculados a las guerrillas, los grupos paramilitares y las bandas criminales denominadas BACRIM. Es muy importante decir que tras los acuerdos de paz de La Habana con las FARC entregaron un grupo de niños al Instituto de Bienestar Familiar y a la Cruz Roja, pues niños que habían sido reclutados. Hoy por hoy conocemos muchas de esas historias de personas que fueron reclutadas en la guerrilla siendo menores de edad y al momento de su desmovilización pues ya tenían la mayoría de edad. Hay un tema que es bastante polémico acá y que no podemos dejar pasar, y es el asunto de la edad. Muchas investigaciones sostienen que la edad promedio del reclutamiento es de 13,9 años y que de alguna manera pues los niños llegan allí siendo menores de 15 años. Este debate es muy interesante porque hay unos protocolos. Y hay una serie de protocolos internacionales donde se habla que la edad, digamos, del permiso por el derecho internacional humanitario es de 15 años. Sin embargo, la jurisprudencia nacional, es decir, la colombiana, habla de la mayoría de edad a los 18 años. Es decir, que si somos un poco pues exhaustivos en el detalle, pues nos daremos cuenta pues que hay una diferencia ahí bastante particular y que de alguna manera eso es lo que ha causado recelo, sobre todo con la guerrilla del ELN, pues en muchas ocasiones el hoy jefe de la guerrilla, Nicolás Bautista alias Gavino, ha dicho que ellos se rigen por el orden internacional y que tener personas de 15, 16 o 17 años pues no viola los estamentos jurídicos internacionales, a lo que la justicia y la jurisprudencia colombiana le responden que sí viola el derecho y el beneficio de los niños que son todavía menores de edad según la jurisprudencia colombiana. Profesor, cuéntenos un poco cómo es ese tema hoy del reclutamiento de menores, porque ya no solo hablamos del reclutamiento de grupos al margen de la ley como las guerrillas, sino también de otros actores del conflicto. Ya zanjado el debate con respecto a la definición o al límite de la edad, ¿cierto?, entre lo que reconoce el bienestar familiar y el derecho internacional humanitario. Ya estas investigaciones adelantadas por el profesor Fajardo y Natalia Springer señalan que en estructuras u organismos armados, paramilitares, fuerzas guerrilleras y las bandas criminales, a hoy cerca del 50% son compuestas por menores de 14 años. Eso es bastante particular porque muchos actores y muchos referentes contemporáneos de investigación hablan de que hoy los combos en las ciudades, en los barrios, pues utilizan a los menores de edad como campaneros, como transportadores de armas, pero también transportadores de drogas ilícitas, sobre todo pues porque de alguna manera se evitan ser capturados y los menores pues en muchas ocasiones no son judicializados. Esto se ha convertido también en una situación bastante problemática para las autoridades. Vamos a leer un testimonio que trae la profesora Natalia Springer en su trabajo Corderos entre Lobos, en el que un poco podemos vislumbrar lo que para un niño pudo haber significado el tema del reclutamiento. En el entrenamiento nuestro, a cualquier pelado que le preguntes, te dice que la primera arma que te dan, que le dan a uno, era parte del cuerpo de un muerto, para que te acostumbres al olor de la muerte y no les tengas miedos a los muertos. Entonces, por ejemplo, a mí, lo primero que me dio el patrón fue una cabeza y me decía, la cabeza la tienes que guardar en el equipo y cada vez que haya formación me la tienes que entregar. En formación todos tenemos. A uno le toca un brazo, al otro una pierna,
al otro le tocaba la cabeza, hasta que se descompusiera esa vaina. Son testimonios bastante desgarradores. De alguna manera, pues muchos de los niños que sobrevivieron, que luego se desmovilizaron ya siendo adultos, pues han empezado a contar sus historias y hemos podido conocer todo lo doloroso que es un delito y un crimen de lesa humanidad como lo es el reclutamiento forzado de menores. Con eso entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero vamos a invitarlos para que en nuestras 2 siguientes emisiones se conecten con nosotros y puedan escuchar el testimonio de el coronel de la Policía Nacional, Omar Rojas Bolaños, quien además de ser un investigador sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales o también denominados falsos positivos, es al día de hoy una persona perseguida por haber denunciado este tipo de delitos en las Fuerzas Armadas. Por eso entonces los invitamos a que estén muy atentos a nuestros siguientes 2 programas. Agradecemos hoy también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, al profesor Iván Ríos, quien nos orientó hoy con sus conocimientos, y a todos ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.